Buenas tardes. Ya va a ser la 1 de la tarde, casi. Este, Aquí un ratito con ustedes para comenzar esta semana. Hoy en estas chácharas con Carlitos ya había anticipado que íbamos a continuar dedicando los programas semanalmente a diferentes teatristas. El primero fue dedicado a la doctora Victoria Espinosa. El segundo fue dedicado al gran teatrista puertorriqueño Pedro Santaliz. Y hoy me toca discutir, ya lo había anticipado, voy a discutir hoy y vamos a chacharear sobre otro gran teatrista puertorriqueño, maestro de todos nosotros también, o de muchos de nosotros, que es el gran maestro y director y dramaturgo de la escena, Din Manuel Zayas, León y Pereira, como yo lo llamo, porque ese es su nombre completo. Vamos a hablar del gran maestro Din Zayas en estas chácharas de esta tarde. Bien, vamos a comenzar primero, antes de cómo yo conocí a Din Zayas, a hablar de él, ¿verdad? De Din Zayas. Din Zayas nació en Caguas, Puerto Rico, en Río Cañas, el barrio Río Cañas de Caguas. Este es el más pequeño de varios hermanos de esa familia Zayas Pereira. Entonces, Din se cría, ¿verdad? Se desarrolla su niñez en el barrio Río Cañas de Caguas. Ya adolescente, su hermana mayor se había ido a vivir a Nueva York. Y entonces, Din se va a vivir a Nueva York con su hermana. Tenía como 12 años, 11 años, 12 años. Y vive allí en Nueva York primero y después se mudan a New Jersey. Y allí ya Din Zayas pasa la adolescencia, parte de la adultez, porque hace su escuela intermedia, su escuela superior en Nueva York, empieza su desarrollo profesional como actor de teatro primero, entre esa etapa de adolescente o joven adolescente, para llegar a adulto, podríamos decir 16, 17 años. Entonces, a los 18 años, su padre se había quedado viviendo en Puerto Rico siempre y él regresa a Puerto Rico. Supuestamente era a pasar unas vacaciones, pero el padre, según me cuenta el mismo Din, lo convenció a que se quedara y entonces y que lo iba a ayudar en sus estudios universitarios, y él le dice que sus intereses estaban en ser actor de teatro y desarrollarse como un profesional del teatro, y eso era lo que él quería estudiar en la universidad. Si él lo apoyaba en eso, él se quedaba, si no se regresaba a Nueva York, Nueva York, New Jersey, como yo digo, esa frontera, ¿verdad? Donde fue que se crió él, donde se desarrolló Din, ¿verdad? Entonces el padre le dice que sí, que lo va a apoyar. Y entonces Din se queda en Puerto Rico y ahí ingresa a la Universidad de Puerto Rico. Entonces, más tarde al departamento de drama de la Universidad de Puerto Rico. En ese momento el departamento de drama de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, era dirigido por la profesora Nilda González. Entonces ahí Din empieza a trabajar con Nilda, trabaja en el Teatro Rodante, trabaja en
en el teatro universitario. Acuérdense que habíamos hablado de la división que tenía el teatro, era el teatro universitario, el teatro rodante y eh, la comedieta universitaria que dirigía Victoria Espinosa hasta el 1965, que fue hasta cuando duró la comedieta universitaria. Disayas estudia todos esos años ahí en el departamento, hace muchísimas obras, desde todos los clásicos, el teatro puertorriqueño, el teatro experimental. Tiene una amalgama de influencias de la historia, podríamos decir, del teatro universal, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar desde Edipo Rey, que él hizo el papel de Edipo Rey, ¿verdad? Dirigido por Nilda González, hasta, podríamos decir, los dramas del absurdo de Mirna Casas, por ejemplo, que él fue actor en el estreno y podríamos decir estreno mundial, porque la dramaturgia de Mirna Casas ya va reconociéndose mundialmente, estreno mundial, de Absurdos en Soledad, dirigido por Pablo Cabrera, que también de Insayas formó parte del elenco original, del estreno original de la obra. También ya en esta etapa universitaria de Insayas empieza a destacarse como director de escena. Empieza a destacarse como director de escena y empieza con sus compañeros del departamento de dramas, sus compañeros teatreros, a dirigir sus primeras obras aún siendo estudiante. Ahí podíamos dar ejemplos, ¿verdad?, de sus primeras manifestaciones sobre las obras de Tennessee Williams, que más tarde será, podríamos decir, una de las grandes poéticas que ha desarrollado Dean Zayas en el teatro puertorriqueño, lo que llamamos el realismo poético de Tennessee Williams. Entonces, Dean ahí empieza a manifestarse, luego regresa a Nueva York y ahí entonces empieza a hacer sus estudios graduados en dirección en la Universidad de Nueva York, en YU, como la conocemos. Y ahí hace sus maestrías, ahí también se incorpora en Nueva York a grupos teatrales, actúa en algunos de ellos, trabajaba con Roberto Rodríguez, ¿verdad?, que tenía la escena boricua acá en Nueva York. Se va a crear antes del Teatro Rodante, porque todavía eso es antes del Teatro Rodante. El Teatro Rodante de Miriam Colón se crea en el 1967. Todas esas etapas son antes. Que trabaja con Roberto Rodríguez Suárez, que fue el primer director de La Carreta. Porque La Carreta se estrena en Nueva York y no en Puerto Rico. Y eso lo tenemos que aclarar mucho. Fue en el 1958. O sea, uno de los primeros directores y también dramaturgo de la escena boricua en la ciudad de Nueva York fue Roberto Rodríguez Suárez, que es como quien dice la antesala más tarde a lo que desarrollará Miriam Colón como el Teatro Rodante. Sería una antesala. Miriam Colón perteneció a ese grupo también de Roberto Rodríguez Suárez. También hay actores todavía por acá, por la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, la insignia actriz de teatro puertorriqueño acá en Nueva York, Miriam Cruz, que no podemos olvidarla. Miriam Cruz fue colega de Dean Zayas. Ellos eran jovencitos en esa época cuando trabajaban con Roberto Rodríguez Suárez en la escena. Entonces, eso es bien importante en esa etapa, ¿verdad? La etapa de actor y también la etapa de director de Dean Zayas. Ya diríamos en el 1965 regresa a Puerto Rico y se incorpora a ser parte de la facultad del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico hasta el año pasado, que es cuando Dean Zayas recibe, o hace 2 años,
El año pasado es cuando él se convierte en profesor emérito y también doctor honoris causa otorgado por la administración de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, por su labor inmensa de tantos años, de más de 50 años, como docente de la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Humanidades, Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Entonces ahí va ese tipo de trayectoria de Dean Zayas. Pasamos entonces a una segunda etapa ya. Dean Zayas, profesor en el Departamento de Drama. Él me menciona que en sus primeras clases de insignes actores que ya han fallecido, algunos de ellos fueron parte de esa clase. Él me menciona a mí ahí en esa clase del 1965 a Walter Rodríguez, que fue un actor destacado. Me menciona también a Luz Minerva Rodríguez, una actriz destacada del teatro, y también que falleció hace 2 años el insigne actor también Antonio Pantojas, también estaba en esa clase. Esa es la primera clase de el maestro Dean Zayas en el Departamento de Drama de Actuación. Entonces, ahí también surge algo importante, son los años 60, y es la inauguración, la fundación del Teatro del 60, que es muy importante acentuar. Dean Zayas es uno de los pilares fundadores de teatro del 60 en Puerto Rico junto a otros. Inclusive Teatro del 60, Dean Zayas me ha comunicado, porque hemos tenido largas conversaciones sobre poetas que estuvieron envueltos en esa inauguración, en esa fundación del Teatro del 60, sobre todo poetas del famosísimo grupo de poetas puertorriqueños que surge de la Universidad de Puerto Rico, Guajana. Y poetas como José Manuel Torres Santiago, Juan Sáez Burgos, forman parte de los inicios de el Teatro del 60. Porque es una amalgama de arte y sobre todo, sí, porque ahí diríamos la combinación siempre de, porque esa es la visión que siempre ha tenido Dean, ¿verdad? Y muchos teatristas, ¿no? De la interdisciplinariedad, del teatro con otras artes, ¿no? Con la música, con el baile y con la poesía, porque el teatro es poesía, ¿no? Por eso entonces podríamos decir que es el punto que resalta entonces esto desde la fundación del Teatro del 60. Y hay varios actores que también formaron parte de él. Por ejemplo, podríamos mencionar a Pedrito Santaliz, podríamos mencionar a María Soledad Romero, actriz ubicada aquí en la ciudad de Nueva York, y otros, ¿no? Ya empiezan a hacer obras en el Teatro del 60, ¿no? Sobre todo, ahí empiezan a hacerse obras del teatro clásico. Y ahí entonces Dean Zayas en esos tiempos trabaja mucho el teatro del absurdo, trabaja las sillas de Ionesco, dirigiendo a Pedrito Santaliz y dirigiendo a María Soledad Romero en las sillas. Y dirige varias obras de Ionesco en esta época. También dirige El Malentendido, 1966, de Albert Camus, protagonizada por Las Dos Luz. En esa obra estuvieron Las Dos Luz.
Luz Minerva Rodríguez y Luz María Rondón. Luz Minerva Rodríguez, fenecida. Luz María Rondón, una actriz a quien todos queremos mucho, amamos mucho, que continúa siempre trabajando y dándonos cátedra y experiencia y amor y enseñándonos a la clase teatral puertorriqueña, que es Luz María Rondón. Trabajaron en El malentendido de Albert Camus, que se hizo en el Ateneo puertorriqueño. Entonces hay toda la trayectoria de esa época del teatro del 60, después viene la fundación del Silvia Resage, y ahí entonces ya pasan a otras cosas. La primera obra que se hace en el Teatro Silvia Resage es Delito en la Isla de Cabra. Delito en la Isla de Cabra, que no me acuerdo ahora quién es el autor. En Delito y la Isla de Cabra trabaja nada menos y nada más que Miguel Ángel Suárez, fallecido también, y Esther Sandoval. Eran los protagonistas de esa obra. También había una actriz cubana que trabajó en Puerto Rico y también trabajó en telenovelas, que creo que todavía vive en Miami, Florida, que es la actriz Marta Casañas. Ellos tres hacían Delito en la Isla de Cabras. Entonces, también van entrando a Teatro del 60 actores ya formados, profesionales, y ahí estará Rafael Enrique Saldaña, estará Esther Sandoval, Lidia Echevarría, muchos pasaron por Teatro del 60, ¿no? Todas las obras que empieza a trabajar de ensayos, y entonces ahí empieza a trabajar el realismo poético, que es una de sus escuelas, ¿no? Y también en combinación con Teatro del 60, y es importante ver esto también. Muchas de estas cosas son datos que yo he leído, de conversaciones que yo he tenido con Dean Zayas, de por vida, y siempre, ¿verdad? Siempre yo le pregunto cosas y siempre tenemos una comunicación, él y yo, sobre esto. Entonces, lo importante también de esta etapa es la conexión del teatro universitario, ¿verdad? Y la pedagogía de Dean Zayas, conectada al teatro profesional. Entonces, esa conexión de que los estudiantes se llevan al teatro profesional a trabajar con profesionales para que vayan desarrollando en la experiencia profesional. Y así entraron muchos artistas que hoy tenemos vigentes en el teatro puertorriqueño a formar parte del profesionalismo, que venían de la escuela, ¿verdad? Del teatro universitario. Ahí podemos mencionar a Idalia Pérez Garay, ahí podemos mencionar a Sharon Riley, ¿no? La misma Luz Minerva Rodríguez, todos ellos fueron actores, ¿verdad? Que empiezan a trabajar en cosas, y ahí vienen muchísimas obras que dirige Dean Zayas, sobre todo del teatro norteamericano, del realismo poético, del absurdo norteamericano también. Y es importante ver también, y eso es un análisis que hago yo particularmente de esto. No es que él me lo ha mencionado, no es que lo he leído, porque también uno hace sus propios análisis de lo que entrevista, de lo que investiga, de lo que lee, de lo que pregunta, de lo que indaga, porque es parte del proceso, ¿verdad? Y yo diría, ahí había que puntualizar esto, es que Dean Zayas es, podríamos decir, el creador, ¿verdad? O el iniciador de la metodología del actor. Como diríamos, el método de actor. De sus experiencias en Nueva York, fue estudiante de Elia Kazan. Y Elia Kazan es de los grandes directores de Broadway, maestro del Art Studio, maestro de Marlon Brando y de otros. Y él trata de
crear algo más, no diríamos similar, no vamos a decir similar, porque las realidades sociales, políticas y culturales son diferentes. Y Insayas tiene muy claro eso, siempre lo ha tenido claro, que es acá Estados Unidos y que es Puerto Rico. Y eso hay que ponerlo claro, hay que acentuarlo. Está bien claro. O sea, que es decir, crear un alto estudio, ¿verdad? Un estudio del actor, una metodología del actor, simultáneamente, vamos a decir, del alto estudio norteamericano de Elia Kazan, ¿verdad? Y de los que se va a crear después, posteriormente, a las circunstancias, ya sea políticas, sociales y culturales de Puerto Rico. Entonces, como ejemplo de eso, empieza a hacer todo este tipo de obras del teatro de Tennessee Williams, de ese realismo poético, de esa metodología que él va a crearle al actor, ¿verdad? Que va a enseñarle a los actores, que siempre ha sido su escuela a través del tiempo. Después entraremos en otra cosa, porque se va complicando más. Pero vamos por paso. Hasta aquí ese primer paso, ¿no? De esa escuela, de esa metodología, así que vamos a obtener actores que siguen el método, ¿verdad? Como ejemplo, podríamos decir a Miguel Ángel Suárez, es un actor de ellos, y otros, ¿no? Otros actores, Saldaña, otros. Va trayendo más el realismo a la escena, creando más la organicidad del actor en la escena. Porque habíamos tenido anteriormente toda una influencia bastante teatral, ¿verdad? Bastante diferente, por decir una palabra, de la metodología que habíamos tenido del teatro español, ¿no? Y ahora viene otra cosa, viene más la organicidad, viene más la metodología del actor, viene más Stanislavski, viene más el realismo, lo natural, basado en tu propia experiencia, basado en ti mismo como sujeto, con voz y cuerpo y espíritu, ¿no? Para hacer o para interpretar personajes. Y entonces eso es bien importante acentuar, porque esa es la pedagogía que empieza a crear el maestro de Insayas en la Universidad de Puerto Rico en conexión con el teatro profesional. Y es bien importante esto. Entonces ahí pasaríamos a una tercera etapa de esa pedagogía, ¿verdad? Que sería la incursión entonces del teatro clásico, ¿verdad? En su escuela pedagógica. Habíamos hablado de la metodología del actor, ¿verdad? El actor natural, el actor realista, el actor orgánico, pero también la formación del actor teatro clásico, ¿no? Y ahí empieza a trabajar todas las fuentes del teatro clásico. Todas. Por ejemplo, el teatro griego, cuando yo llegué a la Universidad de Puerto Rico, él estaba montando las Troyanas de Eurípides con la actriz Marisol Ojeda. Y habían otras actrices, Rosabel Otó, Encarnita Figueroa. Me acuerdo que estaba en esa producción, Roberto Ramos Perea, Willy Maldonado, Sandra Fernández, Julia Thompson, Ofelia Cordero, José Rodríguez, Liceda Ayala, que ya hacían Los Dioses, y el coro, siempre me acuerdo del coro, se destacaba siempre en el coro Mary Jo Collazo, con aquella voz que tenía. Ahí estaba Ramonita Toro, ahí estaba Aida Santiago, ellas hacían el coro, y una obra preciosa, quedó aquello bien bello, me acuerdo, fue una buena experiencia esa, de ver eso. Después también vemos las puertas, yo entrando a la Universidad de Puerto Rico también, ya en segundo año, ya siendo estudiante, La Moza del Cántaro, protagonizada por Claribel Medina, entonces el teatro del siglo de oro, ¿no? Empiezan todos los montajes del siglo de oro que ya él había
anticipado anteriormente en los años 70 con Don Gil de las Calzas Verdes, ¿no? Y también Los Melindres de Belisa, protagonizada por Georgina Borri. Los Melindres de Belisa, que fue la primera, con Georgina Borri, Edifón, Cuca Mercado, Luis Gautier. Y después viene entonces Don Gil de las Calzas Verdes, Cordelia González, Don Gil de Wanda Vélez, que en paz descanse. Y ese elenco, ¿verdad? Del Don Gil de las Calzas Verdes, que más o menos él lo monta a finales de los 70. Ya en los 80, entonces es que viene La Moza del Cántaro. 81, 82, La Moza del Cántaro, protagonizada por Claribel Medina y Glenn Sayas. Pero también había doble elenco, estaba también Aixa Santiago, que es una gran actriz, haciendo el papel principal. Y me acuerdo que el conde lo hacía Gilberto Valenzuela. Eso era La Moza del Cántaro. Y empieza una tradición del teatro del siglo de oro con los estudiantes, ¿verdad? Que ya habían ganado premios en Chamizal, en el Festival del Paso, Texas, Melindres de Belisa, Don Gil de las Calzas Verdes. La Moza no va a Chamizal, pero van otras posteriormente a Chamizal. Después también van al Festival de Almagro en España, ¿verdad? Almagro, que es parte de la Ciudad Real, provincia de Castilla-La Mancha. También allí va también a representar, y también llevan grandes elogios las producciones del teatro del siglo de oro, del teatro universitario, y después el teatro rodante, que vuelve a revivirlo el maestro Dean Zayas en los años 80. Claro, ya no con el carromato, ya no con aquella tradición, pero se mueven de lugares y se mueven internacionalmente, que es importante resaltar esto, ¿no? Se mueven en las dos formas. Habían ido a Santo Domingo, a España, y se han ido moviendo, ¿verdad? Esas formaciones del teatro universitario, del teatro rodante, ¿no? También ahí podíamos ver en el teatro universitario, teatro rodante también. Pues cuando yo divido teatro universitario son las grandes producciones. Teatro rodante es como una subdivisión del departamento de drama, porque el departamento de drama tiene 3 divisiones, ¿no? Teatro rodante, teatro universitario. Existió en una época la comedieta universitaria, que desaparece, y también existió como parte de ese centro también el teatro de maestros, la compañía de maestros, que todo esto lo había creado, ya lo habíamos hablado anteriormente cuando hablamos de Victoria Espinosa, que es la compañía de maestros que creó Leopoldo Santiago Lavanderos, fundador del departamento de drama. Es muy importante todo eso en la historia del teatro puertorriqueño, y la importancia que tiene el teatro universitario, el departamento de drama de la Universidad de Puerto Rico, en el Teatro Nacional Puertorriqueño. Y eso no se puede borrar históricamente, porque eso es así. Y de ahí se forma una nacionalidad, una tradición teatral, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta y tenerlo claro y ponerlo sobre la mesa. En una historia del teatro puertorriqueño, si no se menciona al teatro de la Universidad de Puerto Rico, no hay historia del teatro. Y eso es así, no hay historia del teatro si no se menciona eso. Eso es así y no se puede borrar. O quizás borrar se puede, porque eso pasa en la historia, se borra, se pasa por alto, se margina. Todo eso siempre ha pasado por los discursos de poder, pero más allá de los discursos de poder, hay una historia, ya sea oral o ya sea escrita.
Y hay veces que la historia es más oral que escrita. Y a veces la historia oral es la que menos tomamos en cuenta. Y ahí es que están los datos que han pasado. Muchas veces más que en el papel. Y eso los historiadores lo tienen muy claro, ¿verdad? En todas estas nuevas escuelas de la historia, ¿verdad? De la disciplina de la historia. Entonces, otra forma también es importante ver ahí, ya hablamos de el teatro griego, el teatro del siglo de oro, pero también vamos a ver la incursión que también ya el Dean Manuel Zayas había anticipado desde los años 70 en sus primeras direcciones del teatro de García Lorca. Podíamos ver montajes como Destacados de Dean Zayas, Bodas de Sangre, que ya lo había montado en los años 70, también fue montada profesionalmente bajo la compañía de Lucy Boscana, Tablado puertorriqueño, después vuelve otra vez como parte del teatro rodante a montar Bodas de Sangre, protagonizada por María Eugenia Mercado, que conocemos como Cuca Mercado, como la madre, y Sandrita Rodríguez haciendo el papel de la novia. El papel de Leonardo lo hacía José Caro y el papel del novio, el gran actor puertorriqueño Gerardo Ortiz, que fueron los elencos de esa. También doblaba el papel de la madre con María Eugenia Mercado, bendito nuestra gran compañera que en paz descanse, que murió el año pasado, Frances Cardona. Fue parte de la producción y Dean Zayas montó esas obras de Lorca y continuó montándolas en los 80, en los 90, en los 2000. La formación del teatro lorquiano también dentro de la pedagogía. O sea que podíamos mencionar que dentro de la pedagogía teatral de Dean Zayas, el teatro clásico antiguo, ¿verdad? Quizás el teatro moderno también. Pero también vamos a ver que también Dean Zayas monta teatro del siglo XIX. Monta teatro de, por ejemplo, monta Los Veraneantes, ¿no? Los Veraneantes de Gorky. Teatro realista. Monta también, va a Puerto Rico, y ahí yo participé como actor en esa producción, el teatro costumbrista del siglo XIX, ¿no? Que tiene una influencia del siglo de oro, y era basada en la tesis doctoral que estaba haciendo la profesora que en aquellos años falleció, que fue mi profesora de literatura del siglo de oro en la Universidad de Puerto Rico, la profesora Elba Arrillaga, que en paz descanse, la profesora Elba Arrillaga. La profesora Elba Arrillaga fue la que sirvió, ¿verdad?, como dramaturgista, eso así se le podríamos llamar a ese término de dramaturgis, que esa posición ha sido como en Puerto Rico como indirecta, porque porque son los asesores literarios, eso es verdaderamente lo que se llaman los dramaturgistas, los asesores literarios, y la profesora Elba Arrillaga sirvió como asesora de esa producción del teatro costumbrista del siglo XIX, que se presentó, ¿verdad? Se montó Me saqué la lotería de Pizarro, del Teatro Obrero de Pizarro, afrodescendiente puertorriqueño, dramaturgo del Teatro Obrero. Es importante, algún día vamos a trabajar en el Teatro Obrero en Puerto Rico, dedicado a un programa solamente al Teatro Obrero. El Teatro Obrero es importante. Antes se le llamaba el teatro artesanal. En la época de Pizarro era el teatro artesanal, porque Pizarro era de Mayagüez. Pero esos son otros 20 pesos, otro tema que trabajaremos posteriormente. Pero es importante sostener cómo dentro de la pedagogía que va desarrollando Dean Zayas va incorporando todo eso, los clásicos, el teatro realista, moderno, pero también el teatro costumbrista,
puertorriqueño, el teatro puertorriqueño, ¿no? Entonces ahí también Flor de una Noche, que era de Flor de una Noche era de Caballero, de uno de los también escritores afrodescendientes que trabajaban teatro afrodescendiente dentro del teatro costumbrista en el siglo XIX. No estoy seguro si era Caballero, me parece que no era Caballero el escritor de esa obra. Era otro, pero ahora no me acuerdo quién era. Porque lo del siglo XIX, yo me acuerdo de Caballero y me acuerdo de Eleuterio Derques, pero hay otro dramaturgo que ahora no se me escapa el nombre, que fue el escritor de esta obra. Después yo se los digo, se lo apunto por ahí en un chat para que vean, porque pues si uno puede tener los datos los da completo. Pero yo tengo ese dato, lo voy a buscar después. Y entonces también presentaron El carbón que ha sido brasa de J. Sánchez, que fue la obra donde yo participé haciendo el papel del criado Ruperto, que era como el gracioso, ¿verdad? En esa producción. Bien, entonces, y ahí vamos a ver todo eso. También tendríamos que añadir, porque sigue aumentando, ¿verdad? El teatro clásico, ¿verdad? La formación clásica en la escuela de drama, en la pedagogía del maestro de Insayas, y entraría también el teatro shakespeariano, ¿no? Me acuerdo de haber visto a principios de los años 90, Sueño de una noche de verano, al aire libre, en la Glorieta, se hizo creo que en la Glorieta, Sueño de una noche de verano, al aire libre, montada por Insayas. Esa es otra cosa también que hay que acentuar. No solamente el teatro de Insayas se escenifica adentro en el teatro de proscenio, sino también como parte del teatro rodante o parte de sus producciones, ya sea del departamento de drama, sobre todo en el departamento de drama, que es donde más vemos la experimentación y la escenificación del maestro de Insayas. También lo vemos en el teatro profesional, pero vamos a hablar de eso porque hay unas similitudes, pero también hay unas diferencias, y eso hay que acentuarlo también. Entonces, el teatro shakespeariano, también el teatro brechtiano, yo también participé en esta producción adentro, que fue en Julia de Burgos, Madre Coraje y sus hijos, también lo incorpora la pedagogía teatral. También posteriormente entra las comedias del Renacimiento, influenciadas de la comedia del arte, ¿verdad? Que es La Posadera, ¿verdad? La de Goldoni, que es uno de los dramaturgos renacentistas italianos clásicos importante, ¿verdad? Que es el título original es La Locandiera es La Posadera de Goldoni, que también Insayas la monta, ¿verdad? Ya la había montado en los años 60 finales en el departamento de drama, protagonizada por Idalia Pérez Garay, pero vuelve otra vez en los 90 a escenificarla, protagonizada por Luisa de los Ríos. Me acuerdo de esa producción también, como parte de eso. Y así incorpora también a Valle Inclán, también, los esperpentos de Valle Inclán, Divinas Palabras, lo montó en los años 70, protagonizada por Teófilo Torres, Sonia Paniagua e Iván Márquez, el diseñador de vestuario y actor y director que está radicado en Los Ángeles, Estados Unidos. El gran amigo Iván Márquez trabajó en esa producción. También después, posteriormente, vuelve a montar a Valle Inclán. Ya él había montado a Valle Inclán anteriormente, y ese dato me lo dio él mismo, cuando se hacían los cafeteatros, ¿verdad? Que estaba el cafeteatro La Tierruca, y él montó allí el retablo de Valle Inclán, ¿verdad? El retablo de la lujuria y la muerte, ¿verdad? Que ahí es que está Ligazón, es una gran obra, Ligazón, y las flores, la rosa de papel, Ligazón y la rosa de papel. Que yo quisiera que esa producción se hiciera aquí en Nueva York.
en algún lugar aquí en Nueva York, porque hay que traer a Valle Inclán. A Valle Inclán hay que traerlo, hay que representar a Valle Inclán. Y Valle Inclán tiene mucho para hacer y mucho para darnos imaginación y crear de su obra o de tus propias creaciones, como yo hago, ¿verdad? Tus propias creaciones. Así que esa energía valleinclaniana te llega y ahí tú creas lo tuyo, ¿verdad? Con esa poética del esperpento que es tan importante, no solamente para el teatro puertorriqueño, sino para todo el teatro latinoamericano, ¿verdad? Cómo se ha influenciado de Valle Inclán tanto el teatro latinoamericano. Ya habíamos hablado de eso anteriormente porque un gran ejemplo del teatro latinoamericano en Puerto Rico es Pedrito Santaliz. Y también Lidia Milagros González con el Tajo del Alacrán, ¿verdad? Que fueron momentos que pasaron, no siguieron. El Tajo del Alacrán no siguió, pero puso su punto en el teatro puertorriqueño y es parte de la historia del teatro puertorriqueño. Pedrito siguió hasta su muerte, ¿verdad? Haciendo teatro. Y lo que pasa es que habíamos hablado que hay un eclecticismo de tendencias, ¿no? En Pedrito. Y el esperpento valleinclaniano es una de esas fuentes también dentro de la creación. Y asimismo también Dean Zayas nos enseña todo esto, ¿no? Como parte de su pedagogía, ¿verdad? Teatral también. Y así, o sea que es una cadena de teatros, ¿verdad? Que monta Dean Zayas desde el teatro antiguo, clásico, el teatro medieval, porque también monta la farsa de Maese Patelán, me acuerdo que la montó, teatro renacentista, Goldoni, el siglo de oro, el teatro isabelino shakespeariano, en el 18... Eso nos reíamos los otros días. Yo le decía a Di, lo mejor del siglo XVIII es los sainetes de Don Ramón de la Cruz, porque las otras cosas, bueno, porque ahí están los Moratín, ¿verdad? El sí de las niñas, que es famoso, y también se habla también de Gaspar, Melchor Jovellanos con el delincuente honrado, pero ya son otras producciones, ¿verdad? Otra dramaturgia, ¿verdad? Que son las reglas de las tres unidades que vuelve y toda esa poética de Luzán, la poética de Luzán del 18, en que está basada toda esa dramaturgia, toda esa espectacularización que se da en el siglo XVIII. Sí, no estoy seguro si Dean Zayas montó algo de eso, pero está muy claro, estamos muy claros en esa poética del 18. Sí sé que del 19 monta muchísimas cosas, ¿verdad? Del realismo, del romanticismo, del realismo, porque él también montó de Bernardo de Palissy, de Alejandro Tapia Rivera, ¿no? Que yo creo que lo protagonizó Juan Luis Acevedo, nuestro amigo, colega Juan Luis Acevedo. Protagonizó Bernardo de Palissy, dirigido por Dean Zayas, de Alejandro Tapia Rivera, que eso lo podríamos considerar teatro romántico. Pero después también va a montar teatro costumbrista, también va a montar teatro realista, que ya lo había mencionado, como Los Veraneantes de Gorky y otras producciones, Los Bajos Fondos, también de Gorky, también. Entonces, allá Valle Inclán a principios del siglo, García Lorca a principios del siglo, también monta el teatro que se llama el Teatro de la Evasión, ¿verdad? Que es cuando viene la dictadura franquista, Alejandro Casona, ¿verdad? También monta teatro puertorriqueño, ¿verdad? En el departamento de drama del siglo XX, ¿no? Teatro puertorriqueño del siglo XX. Y también lo hace profesionalmente. Podríamos hablar de B Gigantes y podríamos hablar de Los Soles Truncos y podríamos hablar también de La Carreta, que fue uno de sus últimos montajes de René Márquez. Los Soles Truncos, La Carreta, B Gigante de Francisco Arribí.
También Yadín había montado anteriormente a Belaval, ¿verdad? Con Cuando las flores de Pascua son flores de azahar, de Emilio S. Belaval, que como habíamos dicho anteriormente es el fundador del teatro puertorriqueño en los años 30. Y en el 40, con Leopoldo Santiago Lavanderos y Arribí, entonces se crea la Sociedad Areito, ¿verdad? La Sociedad Areito. Bien, pasamos entonces a la tercera etapa de Insayas, que es lo que llamamos el profesionalismo, ¿verdad? Y ahí hay que acentuar ya habíamos hablado del teatro del 60, pero también su participación con las grandes compañías de teatro profesional en Puerto Rico. Podríamos mencionar a Candilejas, de Juan González, tablado puertorriqueño de la fenecida actriz Lucy Boscana, que hoy en día tiene la compañía el colega Gilberto Valenzuela. También podíamos hablar de el SEMI, también podíamos hablar de Alta Escena. El SEMI era de Marco Betancourt, Alta Escena de Alberto Rodríguez. Y todas las producciones profesionales de aquellas compañías de antes y las nuevas compañías que se van realizando, ¿verdad? Donde Dinsayas sigue siendo el maestro y donde sigue poniendo en práctica y enseñándonos cómo es el teatro profesional, ¿no? Entonces también esta parte del profesionalismo, siempre la conexión del teatro universitario con el teatro profesional. Eso lo hacen todos los maestros. Victoria, Dinsayas, Mirna Casas, Hilda Navarra también. La próxima presentación voy a hablar de Mirna Casas y la próxima voy a hablar de Hilda Navarra. Y la próxima voy a hablar de Maricusa Ornés. Y ahí termina esta primera fase de hablando de teatristas. Después voy a seguir hablando de diferentes teatristas más contemporáneos. Bien, entonces ahí también dentro del profesionalismo está esa cuestión teatral, pero también teníamos que ver la televisión. Y de la televisión, primero que nada, y ahí es que entro yo, como quien dice, no por la televisión, porque yo entré por el teatro, sino como yo conocí a Dinsayas. Ahí viene la historia mía. Yo conocí a Dinsayas cuando yo era un niño. ¿Y cómo yo conocí a Dinsayas? Yo conocí a Dinsayas viéndolo en dos cosas que habían en el Canal 6. Una era su programa que se llamaba Entre Actos, donde él entrevistaba actores y los actores representaban escenas. Me acuerdo de ver a Esther Sandoval, y Esther Sandoval representando el monólogo de Santa Juana de América, que lo había dirigido Dinsayas. Me acuerdo de ver a Elsa Román, la gran actriz Elsa Román, haciendo 27 vagones de algodón con Eugenio Monclova, que era el esposo, que era sobre el tema de la violencia doméstica, ¿verdad? La violencia doméstica, una obra terrible, 27 vagones de algodón, que siempre las presentaban aquellas obras cortas de Tennessee Williams, 27 vagones de algodón y La Dama de la Loción Lancourt, siempre me acuerdo de eso, La Dama de la Loción Lancourt, que yo vi esos montajes en el Ateneo, producidos y dirigidos por Ernesto Concepción, con Elsa Román haciendo el papel de 27 vagones de algodón, y en La Dama de la Loción Lancourt era Nidia Navia y Alicia Moreda y Javier Paul, que era el que hacía el papel del escritor. Y entonces 27 vagones de algodón era Elsa Román y Tito Bonilla, me acuerdo de esa producción. Pues Elsa Román participa en esa presentación de Entre Actos. También me acuerdo de Gloria Sáez hablando, la diseñadora de vestuario, nuestra maestra Gloria Sáez, nuestra queridísima Gloria Sáez,
hablando sobre los diseños de vestuario, sobre el público, hablando sobre los diseños de vestuario, sobre... También estaba en esa época era Las Mujeres Sabias, que ella la había dirigido, había diseñado el vestuario para una producción de actividades culturales, porque en la Universidad de Puerto Rico también actividades culturales producía obras que presentaban en el teatro o en el mismo centro, cuando eran producciones experimentales. Me acuerdo de esas etapas en la Universidad de Puerto Rico. Y entonces, ese programa era uno. El otro programa donde yo vi a Dean Zayas fue trabajando en los teleteatros con Marta Romero, que lo producía, que se llamaba Pequeño Estudio. Y ahí yo vi a Dean Zayas trabajando en algunas cosas. Me acuerdo de El abanico de Lady Windermere con Johanna Rosalí y Madeline Williamson. Y Dean Zayas trabajaba ahí. También me acuerdo de... Ahí Dean Zayas no creo que trabajaba, no me acuerdo de él ahí. Prometeo Encadenado, protagonizado por Rafael Enrique Saldaña. Me acuerdo que también trabajaba en Prometeo Encadenado Jacobo Morales también. Y todos esos programas los pasaban en el Canal 6. Ahora, a lo que vamos de la televisión y Dean Zayas. Que la televisión y Dean Zayas, en ese sentido, porque Dean Zayas desde que era jovencito, él fue parte de WIPR también. Porque como él fue actor, cuando estaba estudiando en la universidad, él participó en WIPR, en programas con WIPR, fue de los iniciadores ahí, en los años 60, de programas de WIPR, con Marta Romero, también con los de Tello Gracia y Alberto Zayas, sobre las estampas de Abelardo Díaz Alfaro. Él también participó en esto, Dean Zayas, y también con los últimos trabajos de la educación a la comunidad, también Dean Zayas participó en eso. ¿Qué pasa? Que siempre va a estar la conexión del teatro con la televisión, no el medio de televisión así como, porque sí, como un medio aparte, sino esa conexión de teatro y televisión, o utilizando la televisión como medio para llevar a cabo el teatro de forma televisiva, ya sea como parte histórica en sus programas de documentación y entrevistas a teatristas, como fue el programa Entre Actos y hoy en día Estudio Actoral, que son programas de documentación teatral, que son fuentes importantes. Parece que no, pero sí son fuentes importantes para investigadores también. No solamente para el faranduleo, como se cree mucho la gente. Acuérdense que el faranduleo es eso mismo, faranduleo efímero. La historia es la historia y uno se va y eso se queda. Lo demás se va, llega y se va. Pero lo que se hizo, la historia, esa es la que se queda. Esa es la documentación. Y ahí Dean Zayas también está haciendo una función de documentalista, de archivista del teatro. Y eso lo tenemos que poner en perspectiva y en punto, ¿verdad? Sobre la mesa de su aportación a la cultura puertorriqueña a través del teatro y de la pedagogía, ¿verdad? Ya sea de teatro, o podríamos decir más allá de la disciplina del teatro, la pedagogía humanista que nos transmite el profesor Dean Zayas, ¿no? Porque es una fuente de conocimiento, ¿no? De conocimiento académico, de conocimiento social, político, humano, y todo ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Es el que transmite el maestro Dean Zayas a sus estudiantes
y que sigue transmitiendo y que ha transmitido a través de toda su vida, ¿verdad? Como contribuidor, como gran contribuidor de la cultura puertorriqueña y del teatro, sobre todo puertorriqueño. Entonces, pasamos a otra cosa. Las telenovelas, porque eso no lo podemos dejar ahí. También forma parte de las telenovelas, ¿verdad? Las producciones de novela del Canal 2, después del Canal 4. Son producciones comerciales diferentes, pero ahí lo importante de él que se mantiene como director, que mantiene entonces poniendo en práctica su metodología de actores, ¿verdad? De el realismo, la organicidad llevadas a la pantalla, y es importante eso, la aportación de Dean ahí, y además la conexión que va a tener el mundo de las telenovelas con los estudiantes, que también los lleva a las telenovelas a hacer sus papelitos, ¿verdad? Para que vayan poniendo en práctica sus enseñanzas, sobre todo en términos de actuación, ¿verdad? De esa organicidad, de esa metodología del actor, que es lo importante para él, dentro de su pedagogía, dentro de su escuela. Pasamos a la cuarta etapa. A esta cuarta etapa yo la voy a llamar así. Se llama la dinalogía. La dinalogía teatral. Así lo he bautizado. La dinalogía teatral, ¿verdad? El estudio de la contribución de Dinsayas a la cultura puertorriqueña. Y ahí entonces vamos a decir que sería como un resumen, ¿no? Su aportación al teatro universitario, al teatro profesional y también a el teatro más contemporáneo, ¿no? Y ahí vamos a ver las nuevas direcciones de Dinsayas, ¿no? Sobre todo las obras de Mirna Casas con nuevas, de paquete, como Pan Caliente, ¿no? Verano, verano, otoño, ¿verdad? Que Dinsayas ha dirigido. Acuérdense que Dinsayas también es importante acentuar ello. Fue un aportador importante e iniciador de producciones Cisnes con Mirna Casas y Yossi Pérez y Gilda Tabarra también, pero en este caso Yossi y Mirna, fundadoras de producciones Cisne, porque Dinsayas dirigió obras de Cisne allí, ¿no? Me parece que Dinsayas dirigió la primera producción desde que fue Anastasia. La dirigió Dinsayas. No, Anastasia la dirigió José San Antón. José de San Antón dirigió Anastasia. La segunda versión la dirigió Mirna. Entonces, porque Mirna estaba en Nueva York en esa época, haciendo el doctorado en NYU, que son los años 60. Pero la otra producción es Eugenia Victoria Herrera. Eugenia Victoria Herrera de Mirna Casas, producida por Producciones Cisnes, en este caso estaba produciendo Yossi, dirigió Dinsayas. Además, Dinsayas también fue actor de Producciones Cisnes. Me acuerdo la dirección de Hamlet de Mirna Casas, que Dinsayas hacía el papel del sepulturero y Dinsayas se quedó con la obra. Fue un trabajo excelente de Dinsayas como actor. El papel del sepulturero en la última escena de Hamlet, dirigido por Mirna Casas. Fue muy importante ese montaje, verlo, me acuerdo de ello. Me acuerdo ver ese montaje en los años 90. Entonces, podríamos decir el teatro universitario, el teatro profesional, como parte de esa dinalogía, y entonces, en resumen, del teatro clásico, desde sus orígenes aquí en Occidente, porque siempre hay que salvaguardar que
el mundo no solamente es Occidente, está Oriente, ¿verdad? Y hay que ir exaltando eso y deconstruyendo el occidentalismo o el eurocentrismo, porque Europa es parte del mundo, pero no es la totalidad del mundo. Entonces, del teatro clásico occidental hasta el teatro postmoderno también, que ya es las nuevas tendencias, ¿verdad? Finales del siglo XX, nuevo milenio, ¿no? Y ahí me acuerdo las direcciones de ensayos de obras postmodernas, pero aquí en Nueva York. Aquí en Nueva York. He visto producciones de ella con Círculo del colega Che Oliveras, la producción de Will, ¿verdad? Que era una historia de Cervantes y William Shakespeare. Esa producción podríamos considerarla bastante postmoderna, dirección de Sayas, y también anteriormente producida también por Círculo aquí en Nueva York, de dirección de Sayas, Eloísa y... ¿Cómo era que se llamaba esa producción? Eloísa y Claudia, no me acuerdo, yo sé que tenía el nombre de dos de las protagonistas y la protagonizaba Johanna Rosalí, Eva Cristina Vázquez, Lucrecia y Eloísa, algo así era, o Eloísa y Lucrecia, algo así. Y era un montaje también bastante posmoderno. Cuando yo me refiero a posmoderno, me refiero a la ruptura de la linealidad esquemática y estructural que puede tener una obra de teatro, ¿verdad? Entonces, en estos montajes ya van a verse otras cosas. Bien, ahora, antes de terminar, yo quiero dar un globo, ¿verdad? Una globalización así, bastante sintética sobre el trabajo de Dean Sayas. Dean Sayas siempre se ha destacado por las grandes puestas en escena. Sobre todo lo que llaman los franceses el bien fait. El bien fait. El trabajo bien hecho. El trabajo estructuralizado. De nitidez, de belleza, de alta estética. Eso es una gran pieza, una gran pintura. Esas obras que dirige Dean Sayas son exquisitas. Movimiento, el tránsito de las escenas, ¿verdad? Cómo se va moviendo, ¿verdad? Cómo se va creando, ¿verdad? La atmósfera, grandes escenografías que tienen, que son colaboraciones con diseñadores de escenografía, como es el maestro Checo Cuevas, como es el maestro Israel Franco Müller, que ambientan la obra, las luces que producía Checo, Israel también Tony Fernández, todo eso, y va creando una gran estética. Y ahí está entonces el destaque, ¿verdad? La gran aportación que nos da el maestro Dean Sayas en la escena puertorriqueña. Bien, y hasta aquí nuestro programa de hoy de Chácharas con Carlitos, hablando sobre el maestro Dean Sayas. Los voy a dejar aquí. Espero vernos la próxima semana. La próxima semana voy a hablar de la maestra Mirna Casas. Es mi próximo programa aquí en Chácharas con Carlitos. Les deseo unas buenas tardes, una buena semana. Yo
ya empecé a dar clases y me estoy preparando. Ya más tardecito tengo una clase y después tengo otra. Y así pasaré mi tarde dando clases por aquí, por estos medios y estas plataformas cibernéticas y en la incorporación de el aprendizaje a distancia, ¿verdad? Que es interesante también. La pandemia nos deja muchas preocupaciones, pero también nos va dando dentro de esas preocupaciones satisfacciones. Y por ahí vamos siguiendo, ¿verdad? Siguiendo, mientras tengamos vida. Bien, hasta aquí. Que pasen unas buenas tardes y bendiciones. Y seguimos aquí con Chácharas con Carlitos. Gracias.